invito a que me ayuden a buscar el rostro del Señor en oración. Amado Dios, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres excelso, soberano y majestuoso, oh Dios, porque tú nos amas, Señor, porque nos has guardado, porque nos has traído hasta aquí, Señor, porque nos has reunido como ovejas de tu ley que somos, oh Dios, para que alabemos y exaltemos tu nombre, el cual es digno por siempre, oh Dios. En esta mañana, Señor, te pido de manera humilde, oh Dios, que me ayudes en la exposición de tu palabra, que me guíes a través, Señor, de la explicación de este tema, y que nos ayudes, Señor, a entender, a vivir y aplicar, Señor, cada una de estas verdades en nuestra vida para poder amarte con más piedad y pureza. Esto lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy me ha sido asignado el tema del pacto ad opera, o más conocido como el pacto de obras. En el domingo anterior ustedes vieron el pacto de redención. Y a diferencia del pacto de redención, que fue un pacto que ocurrió en la eternidad, un pacto atemporal, este pacto de obras es un pacto que ocurre en el tiempo y espacio. El pacto que vieron anteriormente es un pacto eterno, un pacto fuera de tiempo, es atemporal. El pacto de obras que vamos a ver hoy es un pacto que ocurre en el tiempo y espacio, es un pacto temporal. Hay muchos tratados, temas, muchos materiales acerca del pacto de obras, y con grandes maestros y expositores como lo es Denol Pascal, Samuel Renihan, Michael Renihan, Joseph Urban. Pero yo he basado la enseñanza en el día de hoy en el material del pastor Eduardo Flores en la exposición de nuestro federalismo. Y he escogido al pastor Eduardo Flores porque me parece que toca el tema del pacto de una manera completa y detallada. Y es muy importante comprender de manera completa el tema del pacto de obras, es vital e importante. Cabe resaltar que este pacto durante la historia ha sido llamado de diversas maneras. Muchos lo llamaron al principio el pacto de la naturaleza, otros lo llamaron el pacto de la vida, pacto de la creación, el pacto edénico, refiriéndose a Edén, o el pacto adánico, refiriéndose a Adán. Pero falta el siglo XVII, a finales del siglo XVI, que se le conoció como el nombre del pacto de obras. Se tituló, se le colocó ese título como tal. Sin embargo, no quiere decir que el pacto de obras fue una novedad en el siglo XVI. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el día de hoy voy a tocar 5 puntos breves, que son la importancia del pacto de obras. Vamos a ver por qué es importante estudiar el pacto de obras. En segundo lugar, veremos la definición de lo que es el pacto de obras. En tercer lugar, veremos los sacramentos o señales del pacto de obras. En cuarto lugar, veremos la base bíblica de todo eso que he dicho, la base bíblica del pacto de obras. Y por último lugar, veremos la transgresión del pacto de obras y las consecuencias debidas a esa transgresión. Son 5 puntos cortos que vamos a ver. Y quiero que me acompañen a Génesis, en su Biblia, Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a leerlo para tener en mente estos 2 versículos, que es el establecimiento del pacto de obras. Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la bendita palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, en primer lugar vamos a desarrollar nuestro primer punto, que es la importancia del pacto de obras. Y este pacto es sumamente importante porque el pacto de obras es relevante para la narrativa bíblica. El desarrollo de la narrativa bíblica se necesita tener el pacto de obras. Sin el pacto de obras no podemos comprender en su totalidad las narrativas bíblicas. Si nosotros tenemos un mal entendimiento de lo que es el pacto de obras, pues vamos a malentender toda la Biblia. Recuerden que la Biblia es una sola narrativa
de manera progresiva, y si nosotros nos equivocamos en la manera en que entendemos el principio, pues obviamente el entendimiento de esa historia va a estar distorsionado. Entonces de ahí la importancia. Nehemías 2, que fue el editor de nuestra confesión de fe, de ahí que es importante porque recuerden, como dije hace 2 o 3 domingos cuando explicaba lo que era un pacto, el capítulo 7 de nuestra confesión es lo que nos distingue de los demás reformados, la forma en que vemos el pacto. De ahí que lo que diga Nehemías 2 referente al pacto no es relevante, porque él hace parte de aquellos que plasmaron la idea del pacto. Pero si nosotros queremos entender qué era lo que realmente daban a entender o querían explicar nuestros editores de la confesión de fe, pues debemos conocer acerca de ellos. Y Nehemías 2 es el editor de nuestra confesión de fe, y referente a la importancia del pacto de obras, él dice: si un hombre falla en entender correctamente este pacto, el pacto de obras, él queda desorientado en todo el estudio a fondo de aquella verdad que más le concierne conocer. Por lo tanto, es necesario que observemos con diligencia lo que el Espíritu Santo ha dejado registrado para nuestra inclusión respecto a este tema. Entonces vemos que entender el pacto de obras es sumamente importante para nuestra comprensión de la Biblia. Recuerden que la teología pactual o la teología federal no es una doctrina más, sino que es un sistema de interpretación bíblica. Los padres de la iglesia y los reformadores siempre interpretaban la Biblia de manera pactual, no era una doctrina más. La manera en que interpretaban la Biblia era pactualmente, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es importante también estudiar el pacto de obras, porque como decía al principio, esto no es una novedad inventada en la Reforma. Muchos teólogos actuales dicen que eso fue inventado en el siglo XVI. Entre ellos dicen Young, no sé si lo han escuchado, él no está de acuerdo con el pacto de obras. Él dice que eso fue algo inventado y que en el principio de los padres de la iglesia jamás se vio eso. Sin embargo, nosotros vamos a ver que nuestros primeros padres en la iglesia, ellos tenían un entendimiento de que la Biblia era pactual, y como segundo, ellos sí veían un pacto hecho por Dios con Adán. Por ejemplo, Ireneo, un padre de la iglesia, nacido en el año 125 hasta el 200, él dijo lo siguiente, y cito: por esta razón, 4 pactos fueron dados a la raza humana. Uno previo al diluvio, bajo Adán. El segundo posterior al diluvio, bajo Noé. El tercero dando la ley, bajo Moisés. Y el cuarto aquel que renueva al hombre y reúne todas las cosas en él mismo, por medio del evangelio, levantando y cargando hombres sobre sus alas hacia el reino celestial. Y Ireneo tenía un entendimiento pactual de la Biblia. Y él dice que el primer pacto fue dado uno previo al diluvio, bajo Adán. O sea, Ireneo sí conocía un pacto de obras hecho de Dios con Adán, un pacto que Dios hizo con Adán, una transacción. Agustín de Hipona, más conocido, nacido entre el año 354 al 430, en una de sus obras magnas, que es La ciudad de Dios, él dice lo siguiente referente a los infantes. Y cito: aún todos los infantes, no personalmente en su propia vida, sino de acuerdo al común origen de la raza humana, han quebrantado el pacto de Dios en aquel en quien pecaron. Pues el primer pacto que fue hecho con el primer hombre es justamente este: en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Agustín de Hipona también tenía claro que el primer pacto registrado en la narrativa bíblica fue el que Dios hizo con Adán. Sí hubo un pacto de Dios con Adán. Entonces, con eso descartamos la idea de muchos teólogos que dicen que el tema de los pactos es una novedad inventada en la Reforma, o un tema que alguien se inventó. De ahí la importancia de estudiar el pacto. Nuestro segundo punto es definir lo que es el pacto de obras. Cuando nos referimos al pacto de obras, nos referimos a ese primer pacto hecho soberanamente por Dios con Adán. A ese pacto nos estamos refiriendo. Cuando hablamos del pacto de obras, es el pacto que Dios hizo soberanamente con Adán, y del cual Dios probaría la obediencia de Adán. No solamente probaría aquella ley que Dios escribió en el corazón de Adán, sino que él iba a probar el mandamiento que Dios le dio a Adán. No comerás de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Dios iba a probar la obediencia a ese mandamiento. Y la evidencia de esta transacción que hubo entre Dios y Adán, la evidencia de que hubo un pacto,
es que hay una promesa y una sanción añadida al mandato que Dios da. ¿Recuerdan la definición que dimos de pacto cuando definimos lo que era un pacto? Un pacto es un arreglo dado soberanamente por Dios con promesas y sanciones por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Aquí estamos viendo una promesa y una sanción. ¿Cuál es la promesa? Si no comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, tendrás vida eterna. ¿Cuál era la sanción? El día que comas morirás. Entonces, vemos que es un pacto porque tiene las características y las reglas de un pacto. Eso más adelante, cuando vamos a la base bíblica, vamos a verlo. Y es importante resaltar que Adán no solamente entró como individuo en el pacto, sino que también entró como representante. Adán era un individuo, pero también era un representante de toda su posteridad. Y Dios, cuando crea a Adán como hombre, Él lo crea con la capacidad de razonar. Dios crea a Adán con un intelecto, lo crea, le da la ley en su corazón, lo crea a su imagen, imago de Él, lo crea perfecto, es decir, lo crea con la capacidad de poder cumplir la justicia que Dios demandaba. Entonces, como criatura santa y perfecta, Adán tenía la posibilidad de andar con Dios, y eso lo vemos en el relato bíblico, de hablar con Dios, de aprender cada día más de Dios. Pero también tenía la obligación de reflejar el carácter divino, cumpliendo la justicia, viviendo una vida santa, una vida sin pecado, una vida sin mancha, una vida justa, en obediencia a la ley que Dios le había dado, le había escrito en su corazón, y con obediencia a ese mandamiento que Dios había dado. Tenía que hacer todo eso para vivir con Dios por la eternidad. Eso era él como individuo. Pero recuerden que Adán entra al pacto también como representante, como cabeza federal. Entonces, Adán como representante, la obediencia o desobediencia de Adán recaería sobre su posteridad, recaería sobre su descendencia. La obediencia que Adán tuviese sobre ese mandamiento divino dado por Dios caería o traería sobre sus hijos, sea la promesa o la sanción, sea la justicia que Dios imputaría de Adán a sus hijos, o el castigo, la condenación, la deuda que Dios imputaría de Adán a su descendencia. Eso tenemos que tenerlo claro. En tercer lugar, voy a hablar acerca de los sacramentos, señales o palabras visibles, como se define el sacramento en este tema, que tenían los pactos. Todos los pactos tienen señales, tienen sacramentos, y son vitales para tener un entendimiento claro del pacto. Entonces, un sacramento lo podemos definir como una palabra visible. O sea, la palabra era un símbolo, una señal que recordaba aquella palabra o promesa dada por Dios. Un ejemplo, cuando Dios en el pacto noaico, la señal de la promesa de Dios, que él no volvería a destruir la tierra con diluvio, sino que la preservaría, el arco iris. Ese arco iris era el sacramento, era una señal visible, una palabra visible de aquella promesa que Dios había dado. ¿Con qué fin? Recordarle a Noé, traerle esperanza a Noé acerca de la promesa que Dios había dado. Sí, me voy a explicar en esa parte. Ok. Entonces, esos sacramentos serían como palabras visibles para Adán. Le iban a recordar cosas, le iban a traer certezas a Adán acerca de las promesas dadas por Dios, le iban a recordar la obediencia que él debía tener, le iban a alertar acerca del castigo que él podría merecer, de la sanción que merecería por la desobediencia. Y en este pacto de obras nosotros podemos notar por lo menos 4 sacramentos o 4 palabras visibles. El primero de ellos es el paraíso o el huerto del Edén. ¿Por qué lo vemos como un sacramento? Bueno, en primer lugar en Génesis 2:8 dice que Dios plantó este huerto del Edén y después de haberlo plantado, Dios colocó allí a Adán. Ese era el lugar donde Dios se reunía ocasionalmente con Adán, no siempre. Dios se reunía ocasionalmente con Adán en el huerto del Edén. Cada vez que Dios se reunía con Adán, pues entraba una comunión Adán con Dios. Sin embargo, Adán no fue creado para el huerto del Edén simplemente. El hombre fue creado con un propósito o un fin mayor, y es estar eternamente con su Creador, deleitándose. Él fue creado para un gozo superior. El huerto del Edén solo era el lugar donde Dios probaría la obediencia de Adán, pero no era el fin por el cual el hombre fue creado, disfrutar del huerto del Edén.
El fin por el cual había sido creado era deleitarse en su creador y glorificarlo a él. Entonces, al Adán ver el huerto del Edén, recordaría que él tendría una comunión perfecta, ya no ocasional, sino eterna y perfecta con Dios, si él cumplía con el mandamiento dado, si superaba la prueba que Dios le estaba dando. Otro sacramento que vemos en el pacto de obras es el árbol de la vida. ¿Por qué razón lo vemos como una palabra visible? Génesis 2:9 dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Este árbol de la vida servía como palabra visible para Adán de la promesa de la vida eterna. ¿Qué le hablaba, qué le mostraba, qué le recordaba el árbol de la vida a Adán? La promesa de la vida eterna por su obediencia al pacto que habían hecho con Dios. Dice el pastor Eduardo Flores que el árbol de la vida, entendiéndolo prospectivamente, o sea, a futuro, apuntaba al Hijo de Dios, a la fuente de la vida. Y que así como ese árbol estaba en el centro del huerto, así Cristo es el centro de la salvación. Entonces ese árbol de la vida recordaba la promesa hecha por Dios para él y su posteridad de la vida eterna si Adán obedecía. Otro sacramento que vemos en el pacto de obras es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal es otro. Entonces, este árbol servía como palabra visible de la maldición por la desobediencia al mandato de Dios. Recuerden que Dios había dicho: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Le recordaba, le alertaba a Adán de la maldición que caería sobre él, la sanción si él fallaba al mandato establecido por Dios. ¿Ya? Hay que aclarar que ese árbol no era maldito, ni que ese árbol tenía un fruto con una esencia malévola o maligna, no. El árbol, cuando Dios creó, dijo que todo lo que había hecho era bueno. ¿Ya? Pero ahí el tema era desobedecer el mandato divino. El árbol no tenía nada malo en sí, lo malo fue desobedecer el mandato divino. Entonces, ese árbol de la ciencia del bien y el mal le servía como un memorial a Adán de que él debía de su deber para con Dios, de vivir para agradar a Dios y no para agradarse a él mismo. Le recordaba la sanción o la maldición por desobedecer el mandato. Y un cuarto sacramento o una cuarta señal o palabra visible que vemos en el pacto de obras es el día de reposo. Dios creó el día de reposo y lo santificó, es decir, lo apartó. Y ese día de reposo le serviría a Adán como una palabra visible que le recordaría el descanso eterno que él tendría al contemplar a su creador. Recuerden que Adán, como dije al principio, el fin no fue que él estuviese en el huerto, él fue creado con un propósito mayor, estar en comunión y deleitarse con su creador por la eternidad. Entonces cuando Adán pensaba en el día de reposo, eso apuntaba a un lugar que era infinitamente mejor y en el cual Adán reposaría gozándose por la eternidad con su Dios. Entonces, ahora vamos a ver la base bíblica de todo lo que yo he dicho. Porque puede sonar muy bonito, pero si no tiene base bíblica no lo podemos aceptar. Entonces vamos a ver la base bíblica del pacto de obras, de los sacramentos y de por qué nosotros afirmamos como bautistas reformados que sí hay un pacto, si hay una transacción entre Dios y Adán. Acompáñame ahí mismo a Génesis 2, vamos a leer los versículos 8 y 9 y volveremos a leer los versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9 y versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Estamos hablando ahorita acerca de los sacramentos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Saltamos al versículo 16 y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué decimos que hay un pacto? Recordemos nuevamente la definición de pacto. Es un arreglo dado soberanamente por Dios. Y lo primero que nosotros vemos es Dios imponiendo un pacto de manera soberana. No se ve a Adán negociando con Dios. Recuerden que en los pactos divinos el hombre no puede negociar los términos con Dios.
ni puede rechazarlos. Dios impone su pacto y es lo primero que vemos. Vemos a Dios como creador de todo, Señor de todo, al Dios soberano. Es un pacto, un arreglo dado soberanamente. ¿Sobre quién? Sobre Adán, que es una cabeza federal, también una característica de un pacto. Y vemos sanciones y promesas. La sanción, morirás. Era cierto lo que Dios decía. De hecho, el literal en hebreo es: el día que de él comieres, muriendo ciertamente morirás. Adán, vas a morir, yo no estoy jugando. El día que comas de él, muriendo ciertamente morirás. Y también estaba la promesa que era la vida eterna, aquella que Adán no tendría como obediencia a cumplir el mandato divino. Entonces, vemos que hay un pacto porque cumple las características de un pacto que definimos hace unos domingos. Y se acopla a la definición de un pacto divino. En segundo lugar, nosotros decimos que hay un pacto establecido por Dios con Adán, porque la Biblia lo declara de esa manera. Voy a leer para ustedes el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 7. Dice lo siguiente, Oseas 6, 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Otra traducción dice: pero ellos, al igual que Adán, invalidaron mi pacto. Dios está diciendo que sí hubo un pacto con Adán, que ellos, al igual que Adán, prevaricaron contra mí, invalidaron el pacto. O sea que sí hubo un pacto hecho de Dios por Adán. En tercero, nosotros vemos un pacto aquí porque la Biblia declara la realidad de esos sacramentos, lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24, en una de las sentencias, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. El hecho de que el Señor echara a Adán del jardín, el hecho de que colocara querubines que guardaran el huerto, el hecho de colocar una espada de fuego que guardara el camino hacia la vida eterna, le estaba mostrando a Adán las promesas que él estaba perdiendo. Recuerden que esos sacramentos le recordaban a Adán las promesas dadas por Dios. Al Dios expulsarlo de todo esto, le estaba quitando toda esperanza a Adán. Le estaba diciendo a Adán: tú fallaste el pacto, tú has perdido todas estas promesas. Y lo único que queda para ti es una sanción, es que yo te condene. Adán había perdido todas esas promesas por causa de su desobediencia. Ya Adán no estaba cerca del huerto, ya Adán no podía ver diariamente esos sacramentos, esas promesas que le recordaban, que le traían esperanza en Dios. Ya no podía llegar a él por medio de sus obras, ya no podía ganar esas promesas, esa recompensa. Ya Adán había perdido la recompensa que él anteriormente, en su estado perfecto, podía haber alcanzado con sus obras. Otra prueba de que este árbol de la vida es un sacramento, nosotros lo vemos en Apocalipsis 2:7, cuando dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol es un sacramento para recordar la vida eterna. Y Cristo lo usa como una analogía del regalo que Él va a dar, pero ya a sus fieles, pero con los términos de un mejor y nuevo pacto. ¿Ya? En cuarto lugar, vemos un pacto hecho por Dios con Adán. Porque recuerden que Adán no solamente actuó como individuo, sino como representante. Él actuó como cabeza federal. Y recuerden que Dios en los pactos divinos siempre escoge una cabeza federal. En Romanos capítulo 5, versículos 12 y 14, del 12 al 14 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerden que en el pacto divino Dios escoge una cabeza federal. Esa cabeza federal es el representante de su posteridad. Adán representaba su posteridad. La obediencia de Adán iba a ser aplicada a su descendencia, o sea, a nosotros, pero la desobediencia de Adán también sería imputada a nosotros. Nuestro representante, nuestro participante, nuestro representante, nuestra cabeza federal, que era Adán, de él dependía lo que fuese aplicado a nosotros. Y al Adán haber transgredido el pacto,
lo que entra es muerte, pecado, y así todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que debe venir. Es un pacto, tenemos un pacto porque Adán actuó como cabeza federal. Él nos representó y al Adán pecar, todos pecamos. Al Adán morir, todos morimos. En el momento que Adán peca, al pecar por nosotros pecamos en él. Adán peca por nosotros y nosotros pecamos en él. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Adán cae? De pronto justo cuando llega al Evangelio dice, pero ¿por qué Dios quiere inculparme a mí por algo que yo no hice? O sea, porque dice que cayó con Adán, vengo a caer yo con él, porque yo me voy a ganar un pecado de él. Por lo mismo, porque Dios cuando establece un pacto divino, Él escoge un representante, una cabeza federal. Y no es injusto. ¿Por qué? Porque en la constitución de Adán nosotros tenemos ciertos aspectos, los cuales muestran a Adán como el mejor candidato, el mejor representante posible que nosotros podíamos tener. Recuerden que Adán había sido creado a la imagen de Dios, Adán había sido creado perfecto, no había mancha en él, no había ni mínimo pecado en el corazón de Adán. Adán era santo y justo, él tenía comunión con Dios. De hecho, en Génesis, en la creación hay una frase que se repite constantemente cuando Dios creaba algo. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero después que crea al hombre, es añadido otra parte de esa frase y dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Eclesiastés declara que ciertamente Dios hizo al hombre recto. En la Biblia nos muestra que Dios creó a Adán santo. Y en la constitución de Adán, Adán tenía la ley moral de Dios escrita en nuestros corazones. Es lo que Pablo dice con respecto a los gentiles. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque están mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Lo que Pablo está diciendo es que los gentiles son personas morales con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y eso nosotros lo podemos ver desde que somos niños. Un niño que no sepa la definición de lo que es robar o mentir, él sabe que lo que está haciendo es mal y por eso encubre. Ya él tiene el discernimiento del bien y el mal porque hay una ley inscrita en su corazón. Entonces, todos nosotros tenemos la ley de Dios inscrita en nuestros corazones. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué todos nosotros? Porque todos tenemos un común denominador, Adán. Al Adán tener la ley de Dios escrita en su corazón, nosotros también tenemos la ley como su descendencia escrita en nuestros corazones. Entonces, a pesar de que Adán había sido constituido y Adán era perfecto, porque Adán era perfecto, era santo, sin manchas, eso no quiere decir que Adán fuera inmutable. Nuestro representante tenía una voluntad mutable. ¿Ya? Entonces, la otra característica de la constitución de nuestra cabeza federal era que Adán tenía la capacidad de cambiar. El pastor Eduardo Flores dice que Adán no fue creado con la incapacidad de pecar, o sea, la incapacidad para no pecar, pero sí fue creado con la capacidad para no pecar. Ya no fue que Adán fue creado siendo incapaz de pecar, no, pero sí fue creado con la capacidad para no pecar, lo que nos da a entender que fue decisión de Adán, decisión libre de Adán, de transgredir el mandato de Dios. Entonces, este hombre perfecto que había sido creado y que nos representaba a nosotros, falló en el pacto de oro. Y al él caer, caímos todos nosotros. Él comió del árbol que Dios había dicho, no comerás. Y aquí la transgresión del pacto es desobedecer el mandato de Dios. Como dije, ese fruto no tenía nada en sí. La caída, la violación del pacto fue haber desechado el mandato divino, fue haberle dado la espalda a las promesas que Dios había dado. Y esto nos conecta a nuestro último punto, que es la transgresión y las consecuencias de esa transgresión al pacto de obras. Para leer eso tenemos que leer el trágico texto de Génesis 3. A veces lo leemos de una manera superficial, pero lo que estamos leyendo ahí realmente es una tragedia, que hasta hoy día nosotros sentimos y vivimos sus consecuencias. Acompáñenme a Génesis capítulo 3 y leeremos del versículo 1 al versículo 6. Veremos qué fue lo que ocurrió en Adán cuando Dios lo probó en el pacto de obras.
Y dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya comienza con la mentira. ¿Eso lo había dicho Dios? Dios dijo: de todo árbol podrás comer, menos de la ciencia del bien y el mal. Pero Satanás con su astucia dice: Dios dijo que no podéis comer de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva conocía perfectamente el pacto de Dios establecido con Adán. Ella no era tampoco ignorante ni inocente, ella conocía el pacto. De hecho, ella le recitó el pacto, los términos del pacto a Satanás. Eso fue lo que hizo Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y empieza a verse Dios como un ser que tiene secretos oscuros, como un ser que no declaró la verdad total, como un ser que le estaba negando algo a ellos. No moriréis. Dios había dicho que morirán, pero él está diciendo: no, es un mentiroso, ustedes no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Habiendo sido creado perfecto y dejado a la libertad de su propia voluntad para ser probado por Dios, el hombre decidió dejarse engañarse por la serpiente y decidió voluntariamente transgredir el mandamiento que Dios le había dado. De su propia voluntad, perfecta pero mutable, él decidió desobedecer al Señor. Cuando Adán peca, Adán está desechando a Dios. Miren, Adán tenía comunión con Dios. Dios iba ocasionalmente y visitaba a Adán. Adán andaba con Dios, aprendía de Dios, porque Dios enseñaba a Adán. Eso lo podemos ver sacando conclusiones de muchas cosas. Por ejemplo, cuando Eva es formada, cuando Adán se despierta y ve a Eva y dice: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y se la llama la varona porque el varón fue tomado. ¿Cómo sabía eso? Se han estado dormidos cuando fue creada Eva. Ya podemos decir que Dios enseñaba a Adán. ¿Quién enseñó a Adán a labrar la tierra? ¿Quién enseñó a Adán todos esos quehaceres en el huerto? Dios tenía una comunión perfecta con Dios. Pero Adán quiere independizarse de Dios. Cuando él le dice: seréis como Dios, entonces ya ellos estaban rechazando a ese Dios bueno, ese Dios amoroso que los había creado. Ellos desechan el premio de su creador, pierden el derecho a la vida. Ellos están dándole la espalda al creador. Realmente es un relato triste. Yo, cuando estudié a fondo este pasaje, yo fui conmovido porque, o sea, imagínense la escena. O sea, Dios ha creado a un ser al cual ha desplegado sus atributos, lo ha creado en amor, lo creó perfecto a su imagen para que reflejara el carácter divino. No solamente eso, sino que Dios condesciende y establece un pacto para que esa pobre criatura creada del polvo pueda merecer algo de Dios. Y lo que el hombre da como respuesta es darle la espalda a su creador, decirle: quiero ser independiente de ti, quiero ser como Dios. Dice Nehemías que eso fue la total apostasía contra Dios, fue la total apostasía. Y más adelante Nehemías dice, y cito: y ahora en lugar de esa justicia original por la que Adán fue adornado, no había nada en él, sino una abominable suciedad y una horrenda deformidad. Su mente fue cubierta, aún poseída de la oscuridad infernal. El odio a Dios reinaba en su corazón y sus afectos no eran más sujetos a la razón, sino que se convirtieron en viles y rebeldes. Vemos una criatura que se rebeló contra su creador, que le dio la espalda. Y no solo eso, sino que ahora tenía odio contra Dios. Cada persona en el mundo que no ha sido regenerada odia a Dios. Más allá de lo bondadosa que usted crea que sea, más allá de lo tierna que usted piense que es esa persona, cualquier persona en esta tierra que está sin Cristo odia a Dios. Miren lo trágico de este relato en el versículo 7.
donde dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba escondido y me escondí. Dios sabía dónde estaba Adán, Dios sabía lo que había cometido, Dios sabía por qué él conocía que estaba desnudo. Dios no llega como un ignorante, porque Dios es inocente, él llega como un juez del universo, dispuesto a castigar a su criatura rebelde. Pero esa criatura ya no amaba a Dios y no estaba interesado en la vida eterna con su creador, sino que él estaba interesado en independizarse de él. Él odiaba a Dios, él no quería estar en su presencia. De hecho, cuando ve la presencia de Dios, él lo que hace es esconderse. Ya no quería tener la comunión, ya era una criatura que su voluntad estaba esclava del pecado y que prefirió culpar a Dios por su miseria. En el versículo 11, cuando Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él responde, él no dice, sí, Señor, yo comí, perdóname, soy digno del castigo, de tu vida. Él responde, la mujer que me diste. Él culpó a Dios de su rebelión, culpó a Dios de su miseria. Tú fuiste quien me diste a la mujer, esa mujer que tú me diste fue la que me dio a comer del árbol. Y a Eva, dice, la serpiente, está aquí en el huerto, no sé, yo, y crean que hay una serpiente, esa serpiente venga. O sea, la criatura ni siquiera reconoció su pecado, sino que viene y culpa a Dios. Vienen las consecuencias terribles de cuando el pecado entra. Como una criatura perfecta, pura y santa, vino a ser un contraste total. Pasó de haber una comunión y un amor con Dios a haber un odio total. Así fue como Adán quebrantó, como Adán transgredió el pacto de obras. Y así fue como se rebeló Adán contra Dios. Y esto tuvo consecuencias terribles. Una de ellas fue la muerte espiritual. Hay muchas personas que creen que Dios falló de pronto, que Dios mintió argumentando que él moriría realmente en el momento que comiera el árbol. Pero eso es falso, eso es falso. En el momento que Adán desobedece, Adán muere espiritualmente. Pierde la vida espiritual. ¿Qué es vida espiritual? Tener comunión con Dios. Eso es vida espiritual. Y en el momento que Adán peca, pierde la comunión con Dios. Él murió espiritualmente. Por su pecado, lo que tuvo Adán fue muerte espiritual. Dios estaba expulsando de su presencia, por eso él lo expulsa. No hay comunión con él y también lo echa del huerto. Dios está expulsando a una criatura rebelde que ya no tiene comunión con Dios. Jehová está lejos de los impíos. Es una prohibición de estar en la presencia de Dios. Otra consecuencia, de transgredir el pacto de obras fue que él perdió la posibilidad de obtener la vida eterna por sus obras. Adán perdió la posibilidad de obtener la vida eterna por sus obras. En Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nuevamente ese árbol de la vida no tenía ningún poder místico, que era que si tú comías, porque hay muchos que dicen que ellos iban diario y comían de la hojita para poder mantenerse vivos, aunque no lo crean, el árbol no tenía ningún poder en sí, sino que ese árbol apuntaba a la vida eterna que Dios le daría al árbol. Y él pierde, o sea, ya él no podía por sus obras obtener la recompensa de la vida eterna, él había fracasado ese pacto. En su condición actual, Adán no podía hacer nada para obtener la vida eterna. De hecho, el camino hacia Dios por las obras, si Adán que quisiese llegar a Dios por las obras, lo único que le traería la muerte. Dijo un pastor que si Adán hubiese intentado entrar a Edén por sus propios medios, los querubines lo hubiesen destrozado, lo hubiesen hecho pecado, en pedazos. En tercer lugar, la consecuencia que tuvo esta transgresión fue una muerte física. Muerte espiritual, perdió la posibilidad de tener la vida eterna, pero también tuvo una muerte física. Cuando Adán fue creado perfecto, no fue creado para que él muriese. El ADN de Adán,
El ADN de Adán era perfecto, pero debido al pecado, ese fue alterado, fue degenerado, fue corrompido el ADN. Y la sentencia de ese pecado, nosotros la vemos en Génesis 5:5, cuando dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Adán no fue creado para morir, fue un hombre que fue creado para que mediante la prueba del pacto de obras obtuviese la vida eterna con su creador. El plan inicial no había sido que él muriese. ¿Ya? Eso fue consecuencia del pecado. En cuarto lugar, al ser nuestro representante o cabeza federal, la consecuencia es que toda la descendencia queda sometida en pecado y muerte también. Todos caímos en Adán. Recuerden, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, con su pecado, Adán, ¿qué nos trajo a nosotros? La muerte, el pecado. El hecho de que nosotros muramos físicamente es una prueba indubitable de que somos descendientes de Adán. Porque eso fue una consecuencia de la desobediencia de Adán. El hecho de que el hombre natural está fuera de la comunión con Dios es una prueba indubitable de que somos descendencia de Adán y que Adán fue nuestro representante, nuestra cabeza federal. Y en quinto lugar, la última consecuencia fue que corrompió a toda la creación. No solamente las consecuencias de su desobediencia fueron sobre él como individuo y sobre nosotros como el pueblo al que él representaba, sino que eso tocó todas las estrellas. El universo que ustedes ven, que nosotros podemos ver, que nos parece lindo la naturaleza, que está en un estado caído. Nosotros podemos ver que los planetas se van deteriorando, nosotros vemos las estrellas que son destruidas, que mueren y caen, animales muertos, pestilencias, virus mortales, terremotos, maremotos, infecciones terribles. Todo eso es por causa del pecado. En Romanos 8:19 en adelante dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Será libertada de la esclavitud de la corrupción. Entonces nosotros vemos que el pecado de Adán no solamente fue sobre él y sobre nosotros, sino sobre toda la creación. La muerte no es algo natural. Nosotros pensamos que la muerte es algo natural. La muerte es el resultado de la caída. Nunca ha sido el plan de Dios, nunca fue el plan original de Dios la muerte. Es por eso que nosotros podemos ver que ciertas teorías, como por ejemplo la teoría de la evolución, donde la creación va de menos a más, de peor a mejor, por así decirlo, que va evolucionando, va en contra de Génesis, en contra de los 3 primeros capítulos de Génesis. Porque lo que nosotros vemos en Génesis es una corrupción, algo que viene de más a menos, de perfecto a corrupto. En la teoría de la evolución nosotros vemos, en la teoría de la evolución vemos lo contrario. Nosotros no podemos negar la literalidad de Adán, porque si nosotros negamos que Adán era literal, negamos que él era nuestra cabeza federal, negamos que nosotros caímos, negamos que hay un pecado. El pacto con Dios, de Dios con Adán fue real, Adán fue real, la sanción fue real, el pecado fue real. Y nosotros hemos recibido la caída de Adán, nosotros nos ha sido imputado el castigo de Adán, y es algo real. Y es una condición terrible de la cual nosotros debemos ser salvados. Entonces, nada de lo que usted ve ahora, muerte, enfermedades, niños deformados, infecciones, todo este tipo de cosas, nada de eso es natural, todo es producto de la caída. Y eso nos muestra entonces la importancia de realmente comprender el pacto de obras. Jamás ninguno de nosotros podrá ser salvo a través del pacto de obras. Nuestro representante cayó y al él caer nosotros caemos. Si nosotros nos presentamos ante Dios para ser justificados por nuestras obras, el veredicto está dado, condenado. Nosotros no podremos ser salvos por nuestras obras. Nuestro representante falló. Y un malentendimiento del pacto de obras lleva a malentender el Evangelio completamente. Si yo no comprendo el pacto de obras como la Biblia nos muestra, no comprendo realmente el Evangelio. De hecho, este pseudo-evangelio que nosotros vemos que dice, tú tienes que hacer esto para acercarte a Dios, haz esto y aquello para que merezcas el favor de Dios, es una vil mentira. No hay nada que podamos hacer.
En Adán todos los hombres hemos quebrantado el pacto. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Dice Charles Spurgeon, el día que tú te presentes con tus obras, con esos trapos de inmundicia, Dios cogerá esos trapos de inmundicia y te los tirará en la cara. Entonces, en el momento que nosotros pensemos en que podemos ser justificados, merecer algo a través de nuestras obras, debemos saber que estamos pensando en algo imposible. Y que como podemos ver lo que mereceremos, lo que traerá sobre nosotros el querer ser justificado por las obras, la destrucción y condenación absoluta. Y esto, cuando leemos el pacto de obras, nosotros vemos que no hay, pareciese que no hubiese opción, no hubiese salvación alguna. Cuando comprendemos el pacto de obras, sabemos que como hombres, con nuestra capacidad estamos condenados, no podemos hacer nada. El pacto de obras nos enseña que todos estamos condenados, que todos estamos caídos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, al menos que Dios haga algo. Y ya Dios hizo algo y fue enviar a su Hijo, el cual cumplió todos los términos perfectamente, y que en el momento que por la fe nos acerquemos a Él y creamos en Él, ya Adán no será nuestro representante, sino que ahora Cristo, el perfecto, el puro, el santo, aquel que no tuvo ningún milisegundo de concupiscencia, Él será nuestro representante. Y con base a sus obras seremos declarados justos, con base a sus obras seremos declarados santos, con base a sus obras podremos obtener nuevamente la vida eterna, que nuestro primer representante es Dios. Por eso, mi querido amigo, que estás hoy en esta mañana, que nos ves a través del video, que quiero decirte que más allá de si entiendes este tema o no, si es primera vez que lo oyes, o si crees que es ciencia ficción de nosotros los cristianos lo que dije hasta el momento, quiero decirte que por la autoridad de la palabra puedo decirte sin dudar que si no crees en Cristo serás condenado bajo los términos de este pacto. La única manera en que serás librado de esta condenación es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y entonces ya Adán no te representará más, sino que Cristo será tu representante. Y para nosotros como creyentes, si Cristo es nuestro representante, si Él ha hecho todos los términos, pues invitemos a nuestro representante, a nuestro héroe. Él es nuestro verdadero héroe, imitémoslo a Él. Tratemos de vivir una vida justa y piadosa como la que Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? Hermano Dani, yo tengo dos preguntas. Primero de todo, yo tengo una inquietud de un principio. Yo lo que quiero saber, si Adán no hubiera caído, él no se hubiera envejecido. No, es que el tema por así decirlo, de la corrupción del ADN, de todo esto fue por causa del pecado. Nosotros vemos que entró la muerte y todo esto, y vivió Adán tantos años y murió. Si Adán hubiese cumplido el pacto de obras, él iba a obtener la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál era? La vida eterna. O sea, él iba a vivir eternamente. Y quiero aclarar algo, cuando hablo de vivir eternamente, no solamente me refiero a que él no iba a morir, que él iba a envejecer, que él iba a morir, sino que realmente la recompensa no era esa. O sea, cuando hablo de vida eterna no me refiero solamente a que él iba a vivir sin morir. A lo que me refiero es que él iba a vivir eternamente deleitándose y contemplando a su creador. ¿Ya? Segunda pregunta, quisiera saber si él, en el sentido, si él se fuera, que yo quiero saber que cuando él, cuando él pecó, sabe que él pecó, ¿verdad? Y yo quisiera saber cuando él pecó, su mundo le quitó la herencia, como decir algo. La promesa. Sí. Es que cuando Dios hace el pacto le dice, si Adán, recuerden que Dios condesciende, Adán no podía merecer nada de Dios. ¿Por qué razón? Porque la distancia que hay entre Dios y la criatura es demasiada. Que aunque Adán hubiese vivido perfectamente, él no merecía nada de Dios. Entonces Dios viene, condesciende y le dice a Adán, hagamos un pacto. Tú tienes que vivir en obediencia a mí. Sin embargo, si tú vives en obediencia a mí, yo te daré la vida eterna. Te voy a probar, te voy a dar un mandamiento y él no comerá de este árbol. Si tú cumples eso, vivirás eternamente conmigo. Hablando de vida eterna, lo que acabo de explicar, vivir deleitándose
por siempre, una comunión ya no ocasional, sino perfecta y eterna con Dios. Entonces, si Adán cumplía el pacto, él iba a obtener la promesa, pero Dios coloca una sanción, el cual le dice, pero si tú comes de este árbol, Adán, tú no vas a obtener lo que yo te estoy prometiendo, la vida eterna, tú vas a morir. Adán, ciertamente morirás. El día que tú comas, morirás. Yo soy un Dios verdadero, lo que estaba diciendo él, ciertamente morirás. Si tú comes, pierdes la promesa. Ya no podrás alcanzar la promesa por ti mismo. Entonces, al Adán pecar, pierde cualquier probabilidad de ganar una promesa dada por Dios. Por eso es que Dios lo expulsa y por eso creo que explicar acerca de los sacramentos, la importancia del huerto, del árbol y esto, porque al ser expulsado, le está diciendo todo esto que te recordaba la promesa que podías ganar, ya no podrás ganar. ¿Ya? Sí, aclaré la pregunta. No, Pedro. Bueno, basándonos precisamente en las preguntas que hace el hermano, nos damos cuenta de un pensamiento que está en casi todos los seres humanos, y es la injusticia de Dios en ponernos a Adán como representante. Y lo vemos por la ignorancia que tenemos con respecto a la persona de Adán. No vemos a Adán como el ser perfecto que Dios creó, sino que lo vemos como un ser humano como nosotros, caído. Y recordemos que Adán, en el momento en que es puesto en el cuerpo del bebé, tiene la libertad de hacer o de escoger entre hacer el bien y hacer el mal, cosa que no tenemos nosotros. Nosotros estamos esclavizados al pecado. Nosotros solamente hacemos el mal. Y cuando nosotros comprendemos la capacidad que tenía Adán para obedecer o desobedecer a Dios, es cuando vamos a tener claridad en ver a Adán como la cabeza federal de todos los seres humanos. Si no tenemos claridad en eso, pues vamos a tener preguntitas como ¿por qué Dios pone el árbol del bien y el mal? O sea, ¿para qué? Si sabía que Adán lo iba a comer. Claro. Pero es porque Adán tenía el libre albedrío para escoger entre hacer el bien o hacer el mal. Después de la caída, todos quedamos esclavizados al pecado y ya todo lo que el hombre hace es el mal. Por más buena que se vea la obra que el hombre hace, si no la hace el Espíritu Santo de Dios por medio de él, es una obra mala. O sea, si no ha sido regenerado, si no es Cristo actuando por medio del hombre, la obra que hace es mala, porque nada de lo que haga el hombre puede ser bueno. Y eso da respuesta a la pregunta del hermano de hoy. De hecho, si analizamos la tentación, lo que la serpiente le propone a Adán o a Eva, si la analizamos bien, nos damos cuenta que es paradójica. Porque ¿qué le dice? Que será como Dios. Pero es que en ese momento el hombre ya era como Dios. Era su imagen. Es decir, si analizamos la tentación en sí, era una tentación que no tenía nada en absoluto nuevo para ellos. Ellos eran como Dios. Ellos eran perfectos. Hablando obviamente de los límites, ¿no? Sí. Pero ya eran como Dios. Entonces lo que dice el hermano Pedro, ¿verdad? Ahora, hay algo importante que hablando acá me decía la hermana Jenny. A veces cuando leemos Génesis, creemos que todo ocurrió en días. O sea, que Adán y Eva no disfrutaron de ese pacto con Dios ni estar en el Edén. Pareciese que hubiese sido días simplemente que estuvieron allí pecados, no disfrutaron. Pero realmente pasó mucho tiempo, porque si analizamos que Adán le colocó nombre a todos los animales que existen, es imposible que Adán hubiese hecho eso en una semana, ni en meses. Pero entonces, cuando analizamos a fondo la Escritura, nos damos cuenta de muchísimas cosas o aspectos que realmente nos llevan a tener un mayor y un amplio conocimiento o una visión mayor
de lo que sucedió allá. Con respecto a la cabeza federal, recordemos que este pacto transgredido por Adán realmente es cumplido por Cristo, el único humano, y lo digo así porque Cristo es humano, que cumplió el pacto de obras, es decir, que ganó la salvación por sus obras, fue Cristo. Cristo no vino en una condición distinta a la de Adán. ¿Sí me voy a entender? Para no decir que hubo injusticia en Dios, decir, no, al contrario, Adán tenía mejores condiciones que las que tuvo Cristo. Porque si analizamos dónde fue tentado el Señor Jesús, en un desierto. ¿Dónde fue tentado el hombre? En un huerto, donde había todo. Entonces, Jesús no vino en una condición favorable a Adán, al contrario, vino en una condición peor que la que se encontraba Adán cuando pecó. Sin embargo, Jesús sí cumplió y sí obtuvo su salvación por medio del cumplimiento de este pacto de obras. Tenemos la referencia que cuando leemos Génesis, leemos que Adán fue creado hoy, mañana y al tercer día pecó. Sí, piensa que del versículo 25 al capítulo 2, al versículo 1 al 3 pasó un día, al día siguiente. Y es cierto, o sea, si uno se puede analizar, eso pudo haber pasado demasiado tiempo. Es por eso que hacía énfasis en que Adán tuvo una comunión con Dios, Adán aprendía de Dios, andaba con Dios, pero él le dio la espalda a todo eso. ¿Ya? Cuando a mí el hermano de Clay me dijo, Oliva, voy a programar varios dominicos acerca de la teoría de los patos, es testigo de la alegría que a mí me dio, porque si hay una manera de, como decía Pedro, tantas preguntas sueltas, si hay una forma de contestar, de responder esas preguntas, es a través de la teoría de los patos. Él viene y coge todas las doctrinas, por así decirlo, y las sincroniza, las une, las entrelaza. Y uno puede entender la narrativa completa de la Biblia, uno puede entender la analogía de la fe, la historia de la redención, el plan completo. Jamás tendremos una riqueza del evangelio tan clara, sino a través de una interpretación factual. Ya, ahí entenderemos muchas cosas, ahí veremos realmente a Cristo como nuestro Salvador, la necesidad de ese Salvador. Veremos en esa pregunta de por qué, ya Génesis no me parece a mí una película de ciencia ficción, el arbolito, estas cosas, sino que vemos que fueron colocados con propósitos reales por Dios. Todo cobra sentido. Amén. Entonces, vamos a orar y darle gracias a Dios por este paso de un alrededor. Bendito Señor, Padre, te damos gracias, oh Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. Gracias, Señor, por guiarme en la exposición de tu palabra. Gracias por aclarar cada duda que teníamos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, de igual manera, porque por tu amor y tu misericordia nos escogiste como pueblo, al cual representaría tu Hijo amado, Dios, el cual cumplió perfectamente todos los términos, Señor, del pacto de obras, y por medio de su obediencia podemos ser declarados justos y santos, oh Dios, y podemos alcanzar la vida eterna, tener una comunión perfecta, continua y eterna contigo, Dios. Ayúdanos a ser agradecidos, oh Dios, que cada vez que veamos estos pactos, que cada vez que veamos el Evangelio en nosotros hay una disposición de agradecimiento, de alabarte, de exaltarte, oh Dios, porque cuando vemos tan magnífico plan, lo único que podemos dar, Señor, es alabanza y gloria a tu nombre. En el nombre de ti, amado Jesús, te damos gracias. Amén.